Seguimos en Política en Acción, estamos con Julio Godio, director del Instituto Mundo del Trabajo, con el doctor Rubén Cortina, que es profesor de la Universidad de Buenos Aires, asesor sindical, el doctor Alberto Robles, profesor también de la UBA y director del área laboral del Centro de Estudios Políticos y Sociales, y el doctor Sergio Risi, que es profesor de la Universidad de Lomas de Zamora y también asesor sindical. Julio, acaban de protagonizar, bueno, aparte son todos miembros del Instituto del Mundo del Trabajo y del área laboral del IPA, aunque el Instituto del Mundo del Trabajo abarca otros sectores, pero acaban de protagonizar este seminario, que es ¿qué tipo de Ministerio de Trabajo necesita un gobierno de coalición? Antes de agregarte la palabra progresista, porque define el tipo, pues este también es de coalición el que tenemos ahora. El balance que hace horas que terminó. Bueno, nosotros hemos creado el Instituto Mundo del Trabajo hace 2 meses. Es un instituto autónomo de los partidos, pluralista, que tiene por objeto crear un escenario de debate y de concertación entre organizaciones empresarias, sindicales, el Estado, los partidos políticos. En fin, hemos creado este instituto con el objeto de elaborar políticas laborales y teníamos el desafío de realizar la primera actividad. Y la primera actividad la hemos realizado hoy, ha sido un importante seminario donde han venido delegaciones de los empresarios, de la UIA, de ADEVA, han venido representantes de la CGT, de la CTA, han venido personas de la política, del radicalismo, han venido abogados laboralistas del peronismo, asesores de la CGT, asesores de la CTA. En fin, hemos tenido un espectro muy amplio de gente discutiendo una idea central. Y la idea central es esta: las relaciones laborales, las políticas de empleo, la política de seguridad social, la política de formación profesional, no pueden ser una política solo del Ministerio de Trabajo. Tienen que ser una política de Estado. Y para resolver los problemas del empleo en la Argentina, el Ministerio de Trabajo tiene que estar estrechamente vinculado al Ministerio de Economía y al Ministerio de Educación. Tiene que haber un único sistema de empleo en la Argentina, tiene que haber una única voluntad política y hay que pensar en ese nuevo tipo de Ministerio del Trabajo de futuro, de cara al empleo y a la seguridad social. Antes de profundizar en el perfil del Ministerio, es interesante que se plantee qué tipo de Ministerio de Trabajo se necesita, si es este, si es otro, si son los de antes. Pero, ¿cuál es el escenario que se imagina político para este nuevo gobierno donde habría que definir qué tipo de Ministerio de Trabajo? Y un escenario difícil, digamos, en primer lugar, un escenario de alta vulnerabilidad económica. Creemos que cualquiera sea el resultado de la elección de 1999, el gobierno que asuma, lo primero que va a tener que hacer va a ser tomar conciencia de que va a estar sentado en un país con una aguda situación de demanda social, por un lado, y con posibilidades bastante mínimas, económicamente hablando, de poder resolverlas. Por lo tanto, de entrada te estoy definiendo un escenario sumamente difícil para realizar cualquier política, particularmente políticas laborales que tienen que dar cuenta también de una gran cantidad de transformaciones. Además de estas limitaciones objetivas a las cuales se va a enfrentar Argentina, tiene que dar cuenta de una gran transformación que se ha operado en la economía argentina a partir de la década del 90, que ha arrojado digamos, un escenario macroeconómico de equilibrio, pero un escenario social de gran desequilibrio. Y esto va a generar también una explosión de demandas sociales contenida, sí, ¿no? Sí, justamente cuando asuma un gobierno eventualmente de alianza. Sí, de ahí un poco la necesidad de ubicar el debate que realizamos hoy, que más allá de la forma, más allá de la cuestión de discutir la forma del ministerio, tiene que ver con asumir la necesidad de que en Argentina se nos abre un escenario y un panorama en el cual la jerarquía va a ser la coalición y la cohabitación con la oposición. Es decir, aquí nosotros interpretamos en general en el Instituto del Mundo del Trabajo la necesidad de ser conscientes de que para desarrollar políticamente una acción en todos los campos, pero particularmente en el laboral, con estas limitaciones de las que hablábamos al principio, va a ser necesario tomar conciencia de que en Argentina un solo partido o un solo sector no resuelven los grandes problemas que tenemos que resolver.
Ahora, Robles, del punto de vista de, no sé si quiere que profundicemos en este tema, porque a mí me interesa, porque yo veo la idea de cohabitación, la idea de las dificultades impuestas por la realidad de estos años, los cambios que se produjeron. Están dando una idea de un acotamiento muy grande frente a las demandas sociales que se han acumulado. ¿Cómo se va a romper ese equilibrio o no se va a romper? Por lo menos parece que lo que hay que hacer crecer es la voluntad política. Yo creo que la idea de cohabitación, la idea de coalición, la idea de generar consensos, de generar espacios de diálogo, apunta no solamente en Argentina, yo creo que a nivel mundial apunta a generar voluntades políticas suficientes para generar acciones eficientes, porque si no, da la sensación de que en el mundo de hoy es muy difícil llevar adelante políticas eficientes, con éxito, con los niveles de voluntad política que había antes. Por eso me parece tan importante esto que decía Cortina: coalición, cohabitación y generar consensos alrededor de las políticas, en el caso particular las políticas de empleo, ¿no es cierto? Ahora, Richie, si nosotros tomamos de manera concreta esto que venimos conversando y nos enfrentamos en un panorama con estas limitaciones, ¿cuál es la relación, por ejemplo, suponiendo que el gobierno sea de alianza con la oposición al peronismo, cuál es la relación con los gremios? ¿Ese consenso es con la oposición o es con los actores sociales? ¿Y cuándo se empieza a construir? ¿Ahora? ¿Recién cuando se está en el gobierno? Yo creo que ahí lo que hay que tener en cuenta es el lugar donde se va a desarrollar este nivel de acuerdos. Nuestra preocupación es la empresa. El lugar central donde los acuerdos se van a llevar a cabo, donde se va a desarrollar la actividad que va a diseñar de alguna manera una situación distinta del campo político, pero también en el campo laboral, es tener en cuenta que la discusión de estos temas se va a tener que dar en la empresa. Se va a tener que dar en la empresa con los trabajadores, con los empresarios, y acá está el tema del papel del seminario, con el papel del Ministerio de Trabajo. Entonces, lo que nosotros estamos planteando desde nuestra visión es decir, miren, hubo un Ministerio de Trabajo que fue antiguo, que fue acomodado a una situación que ya no está en Argentina. Hubo un Ministerio de Trabajo que se acomodó de una forma casi, digamos, secundaria a las grandes transformaciones que este gobierno realizó. Digamos, fue funcional este Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo del gobierno que viene va a tener que ser funcional a las nuevas tareas que este gobierno va a tener que realizar. Entonces, estamos hablando de la etapa de un enfoque del Ministerio de Trabajo altamente intervencionista, como puede haber sido el que surgió a partir del peronismo o de los gobiernos peronistas, el de esta etapa, digamos, de ortodoxia liberal. Claro. ¿Y cómo sería cómo encararía el tema del próximo? El tema del próximo pasa desde este punto de vista, sobre todo la relación con los actores. Una visión de que el tema del empleo es un tema que tiene que cruzar todas las políticas del Estado. Este tema es central, digamos, porque es no solamente una preocupación del grueso de la sociedad argentina, sino que es una de las tareas fundantes en las cuales el próximo gobierno va a tener que tener una actividad muy firme. Entonces, si nosotros vemos eso, vamos a ver, digamos, que lo que está faltando en este gobierno, con lo que está faltando en esta administración, es articulación de políticas. Digamos, el tema del empleo es lateral. El tema del empleo muchas veces funciona solamente cuando la estadística de la tasa de desocupación sube o baja y es tema en los medios. Pero no es parte de una política global de Estado. ¿Qué hay en ese sentido? Hay acciones aisladas, digamos, del Ministerio de Trabajo en algún caso, del Ministerio de Economía en otro, del Ministerio de Educación en otro, de apoyo a la pobreza extrema por parte del Ministerio de Salud y Acción Social en otro. Pero son todos compartimentos estancos que muchas veces chocan y se oponen entre ellos. Nosotros lo que decimos es, miren, nosotros tenemos que tener la voluntad política que el Estado que va a surgir después de 1999 va a tener que articular todo esto en una sola dirección.
En ese sentido es que nosotros pensamos que este Ministerio de Trabajo que va a venir va a tener un Ministerio de Trabajo sustancialmente distinto. Yo después voy a profundizar en el tema del Ministerio de Trabajo, pero quiero no agotar, pero enunciar un poco con mayor precisión el tema de algo que estaba planteado al principio y que Rizzi mismo subrayó. Si las políticas de empleo van a cruzar el conjunto de la política de gobierno, si la política de empleo tiene que ser consensuada, la política de empleo puede empezar a ser consensuada ya, por ejemplo, con CTA, con MTA, con otros sectores sindicales, no sé si la CGT, con algunos sectores empresarios. ¿Es esa la idea? ¿Eso se puede hacer? ¿O la idea va a ser lo que estamos habituados? Es decir, que el día siguiente de la asunción del gobierno habrá un plan en el cual cada uno dirá lo que está de acuerdo, lo que está en desacuerdo y empezará la lucha. No, yo creo que, bueno, en primer lugar, los trabajadores que están hoy desempleados, las familias de los desempleados, las familias donde hay subempleados o la gente que gana, como salió en Clarín hoy, salarios de 500 pesos, eso no van a esperar. Bueno, el estudio es de FIDE, Claro, de Valle. no pueden esperar un año. Acá el problema es que ya tenemos que empezar la lucha para modificar esta política económica, ya. Y No, pero ¿qué quiere decir eso? no, quiere decir de que tenemos que empezar a decir las cosas como son. Que si sobre la economía de mercado no hay una política del Estado de inversiones, de reindustrialización del país de nuevo tipo, de redistribución del ingreso, de formación profesional, de promoción de la negociación colectiva, ya, claro está, esto se va a tener que esperar un periodo más largo tiempo y la gente va a sufrir. Ya hay que empezar. Y para eso hay que pensar en concertar ya. Ya la concertación tiene que empezar a ser realizada. Y para los que estamos en el caso nuestro de la Alianza, aunque el instituto es autónomo, muchos de nosotros somos de la Alianza, acá hay un proyecto también político en juego, se llama la Carta a los Argentinos. Tenemos que empezar ya a plantear concertación, primero. La segunda cosa es, como acá se dijo muy claramente, que la concertación tiene que ser hecha empresarios, trabajadores, Estado, partidos políticos, ¿sobre qué bases? Se dijo muy bien, queremos un gobierno de coalición y queremos cohabitación. ¿Por qué? Porque para cambiar esto y generar empleo, es decir, que la economía argentina crezca, se necesita del 60 al 70% de la población atrás de un proyecto. Y bueno, es un problema de lucha política. Vamos a lograr o no que el 60-70% de la población se agrupe de tal manera que aquí la política tenga la capacidad de generar recursos para que este país sea un país realmente integrado, para que se creen las 150.000 empresas que se necesitan crear para crear empleo, para crear empleo estable, para que haya un solo sistema de formación profesional y para que haya un solo sistema de creación de empleo. Esto es lo que hay que cambiar. Ahora, Cortina, y para eso trabajamos en el instituto. Ahora, tomemos un caso concreto. ¿Cómo se puede concertar a partir de ahora, por ejemplo, en política de empleo o frente al tema del desempleo? Yo te quiero dar una opinión respecto al tema de la concertación, ¿no? Rápidamente. Nosotros tenemos que diferenciar, o me parece que es necesario que los partidos políticos, en particular la Alianza a la que pertenecemos, tiene que empezar por cambiar la vieja metodología de decir qué va a hacer, a lo cual le tiene que agregar cómo lo va a hacer. Si esto no se hace, esas demandas sociales que nosotros hablábamos que se van a producir, obviamente, a las 24 horas de asumido el nuevo gobierno, esas demandas sociales van a chocar fuertemente contra las posibilidades políticas del partido que gane la elección. Entonces, es necesario ir construyendo ya mismo el cómo vamos a tomar determinadas medidas políticas, por lo menos estas que nosotros caracterizamos como políticas de Estado, ¿no? El tema educación, el tema trabajo, que son los temas, la Alianza para el Trabajo, la Educación, se llama así. Entonces, yo lo que creo que hay, el seminario de hoy tendimos a eso. Es un seminario que se caracterizó por su composición fundamentalmente tripartita, en donde estuvieron presentes también gente de trabajo del Ministerio de Trabajo, que viene gente de carrera, gente que viene trabajando en diversas áreas del Ministerio de Trabajo, empezar a discutir, bueno, estamos de acuerdo en 4 o 5 puntos. Esto podemos trasladarlo para profundizarlo a nivel del movimiento sindical, de todo el movimiento sindical, porque esto no es un problema de una central o de 2 centrales o de 3 centrales, es un problema del conjunto del movimiento sindical. Y nosotros creemos que esto el año que viene, los primeros meses activos del año, digo a partir de febrero, marzo, me parece que hay que ya empezar a implementar
algunos diálogos más profundos de forma institucional que deberán ser convocados, creo yo, y entiendo, por la propia Alianza, y que nosotros desde el Instituto vamos a dar un empujoncito. Creo que nosotros tenemos ya que empezar a hablar desde el Instituto de cuál va a ser el año que viene la agenda de discusión y de concertación sociolaboral. Tenemos que empezar nosotros ya, por lo menos nosotros lo tenemos planificado desde el Instituto, a dar los primeros pasos empujando a tratar de que esa concertación se lleve a cabo, reitero, antes de las elecciones, cosa de que vayamos a la elección y que la gente ya sepa, bueno, la Alianza, además de proponerme A, B y C, me propone cómo va a ser para llegar a ser A, B y C. Entonces que esto es fundamental porque si no la gente, acá corremos el peligro de que la democracia se profundice desde el punto de vista de las formas, y también eso incluso tiene su signo de interrogación, pero se jerarquiza y se vacía desde el punto de vista del contenido. Y esto es lo peor que nos puede pasar. Robles, uno de los temas que yo vi que planteaban en el documento de trabajo es, porque este desafío es muy grande, ¿no? Es decir, encarar concertación y hacerlo desde ya. Una de las cuestiones era el peligro de que se siga trabajando o ubicando al trabajo como una mercancía simplemente sujeta a la ley de la oferta y la demanda. El gran peligro de la precarización, ¿no? Da toda la sensación que de continuarse el camino que está hoy sucediendo, la enorme masa de los trabajadores va a estar precarizado. Los jóvenes hoy no conocen el trabajo estable. Los jóvenes en un 90% son precarios, a tiempo parcial, temporarios. Da la sensación que es el futuro. Entonces, da toda la impresión de que si no se cambia el rumbo de cómo hoy se está constituyendo el mercado de trabajo en forma exclusivamente mercantil, la única realidad para el que trabaja va a ser una realidad sumamente precaria, los 500 pesos, sueldos bajos, condiciones de trabajo, el trabajo en negro. El trabajo en negro es muy importante, afecta a la competencia de las empresas, afecta al país como una estructura económica. Esto me parece que no hay que intervenir en ese mercado. Ahora, ¿cómo pondría en orden de prioridades el tema del trabajo en negro, el tema del desempleo, el tema del subempleo? Me da la impresión de que es parte de un mismo problema. Digo, esto es una situación que está muy ligada. ¿Cuál es la preocupación central desde este punto de vista? La preocupación central sería que hay un nivel muy complicado con respecto a los trabajadores desempleados y un nivel, digamos, de complejidad generalizada con respecto a los trabajadores en negro. ¿Por qué es esto? Porque el tema del trabajo en negro es un tema que muchas veces está inducido desde la legislación. Muchas veces también el tema del trabajo en negro tiene que ver con equivocadas políticas estatales. Y muchas veces, digamos, este cruce del trabajo en negro, la precarización y el desempleo no es una situación de carácter fotográfico, sino es una película de gente que va pasando, ¿no?, de una situación de empleo en negro, una situación de precarización, una situación de desempleo. Entonces, desde un punto de vista formal, a nosotros nos interesa que los 4.600.000 trabajadores registrados que hay en Argentina, hay 4.600.000 trabajadores que realizan sus aportes de alguna manera, que están registrados, que están lo que la gente conoce en blanco, ¿no es cierto? Se incrementen, digamos, con esta gran masa de trabajadores que están en negro. ¿Por qué no necesitamos? Esa pregunta la vamos a seguir después. ¿Por qué? ¿Por qué lo necesitamos, esa diferenciación? Ahora seguimos. Nosotros vamos a continuar con el tema con nuestro columnista Héctor Valle. Esperamos sus llamados para seguir con la mesa en el bloque que sigue.